Buen día para todos, ¿cómo se encuentran? En esta semana vamos a ver lo que es la gestión de la productividad. Tendremos como concepto la gestión de la productividad como nuestro tema principal. Entre ellos vamos a tener el concepto, ejemplos aplicados y conclusiones. Primero que todo vamos a ver qué es la productividad. Hablando en términos de productividad, podemos decir que es el uso eficiente de los recursos. Y con esos recursos estamos hablando de lo que es el trabajo, capital, tierra, materiales, energía, etcétera. Cuando estamos hablando de esta productividad, es la conjunción de todos estos elementos y que a la vez van a producir bienes y servicios. El tiempo es a menudo un buen denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema. Es la productividad se maneja como en el que yo pueda hacer determinadas labores en el menor tiempo posible. Se dice que soy una persona productiva. Independientemente del tipo de sistema de producción económico-político, la definición de productividad sigue siendo la misma. Concepto básico es siempre la relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para producirlos. La gestión de la productividad es el exceso de esfuerzo y no es sino un incremento de trabajo. La esencia del mejoramiento de la productividad es trabajar de manera más inteligente, no más dura, ¿sí? Entonces, como que pueda yo maximizar ese tiempo, maximizar esa productividad sin necesidad de que tenga que pasar por muchas dificultades, se refiere esto. Y cuando hago este proceso de una manera exitosa, puedo decir que tengo una excelente gestión de la productividad. Por ejemplo, vemos en nuestro gráfico el trabajo, el que le toca el trabajador duro versus el trabajador inteligente. El trabajador duro dice, tengo esta carga, me toca cargarla y no tengo ningún recurso más, está dañando su parte física, está haciendo un gran esfuerzo. El trabajador inteligente puede utilizar una carretilla y lleva sus cajas correspondientes. Entonces, esto lo hace más inteligente y por lo tanto más productivo. El mejoramiento real de la productividad no se consigue intensificando el trabajo, o sea, que ponga más tiempo a una persona a hacer algo, sino con los recursos necesarios para que pueda hacerlo mucho mejor y más rápido. Factores del mejoramiento de la productividad. No consiste únicamente en hacer las cosas mejor, es más importante hacer las cosas correctas. ¿Sí? Entonces, eh, sí, porque de pronto uno dice, estoy haciendo lo correcto, estoy tratando de hacer lo mejor, pero es más importante hacer las cosas correctas. De pronto se va un poquito más de tiempo, pero las hago bien. Factores que afectan a la productividad. Entonces tenemos el proceso de producción, es un sistema social complejo, adaptable y progresivo. El mejoramiento de la productividad depende en sí de la medida en que se puedan identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción social. Entre ellos tenemos el puesto de trabajo, los recursos y el medio ambiente. El lugar donde yo me desenvuelva es muy importante que tenga unas adecuadas condiciones ambientales, que yo tenga, eh, digamos que también un clima laboral excelente y los recursos, que te cuente con los recursos necesarios para hacer mi labor, que pronto no me vayan a faltar recursos, no me van a faltar instrumentos para poder desarrollar mi actividad. Y el medio ambiente, pues también que no esté en una condición o algo donde yo esté sujeto a la lluvia o mucho al sol, así, sino en un tema cálido, tranquilo, donde no haga ni tanto frío ni mucho calor, pero que sí pueda hacer mi actividad. ¿Cuáles son las categorías de los factores de productividad? Tenemos primero unos externos, que no los puedo controlar. No puedo controlar la naturaleza, no puedo controlar el medio ambiente, no puedo controlar los medios políticos, un paro, lo que sea, todo eso no lo puedo controlar.
Y tenemos los internos que son controlables, los que hacen parte de la organización. Eso sí los puedo controlar. ¿Cuáles son los factores del mejoramiento de la productividad? Entonces tenemos dentro de estos factores, también un modelo integrado de factores de la productividad en una empresa, en las cuales se van a dividir en unos factores internos y en unos factores externos. Dentro de los factores internos tenemos algo que se compromete, bueno, se denomina factores duros y factores blandos. Dentro de estos factores duros tenemos que está el producto, la planta y equipo, la tecnología, los materiales y energía. Y dentro de los factores blandos tenemos las personas, la organización y sistemas, los métodos de trabajo y los estilos de dirección. En los factores, bueno, estos factores internos, como son los factores duros y blandos, ustedes ven que están relacionados con eh, los factores duros con los instrumentos que voy a trabajar y los factores blandos como las metodologías de trabajo, pero más está encaminado a las personas y a los estilos de dirección. Dentro de los factores externos voy a tener los ajustes estructurales, como les hablo ahorita, de factores económicos, demográficos y sociales que van a hacer que yo pueda tener productividad o no. Tenemos los recursos naturales como la mano de obra, la tierra, la energía y las materias primas. Entonces, esos factores externos también van a influir mucho porque la mano de obra necesito traer a alguien de afuera para que haga mi labor. La tierra, la energía y las materias primas van a ser factores determinantes a la hora pues yo de poder transformar mi materia prima en un producto terminado. Y la administración pública de infraestructura tiene que ver mucho con los mecanismos institucionales, las políticas y estrategias, la misma infraestructura donde voy a desarrollar mi productividad y las empresas públicas. O sea, estos son factores. La administración pública pues nos va a dar unos lineamientos de funcionamiento, pero nosotros no podemos, digamos que tenemos es que acogernos a estos procesos. ¿Cómo se hace el análisis de la productividad? Es un instrumento muy eficaz para la adopción de decisiones en todos los niveles económicos. El éxito de la medición y el análisis de la productividad depende en gran medida de que todas las partes interesadas, entre ellos tenemos los directores de empresa, trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales e instituciones públicas. Todas estas partes interesadas tengan una clara idea de por qué la medición de la productividad es importante para la eficiencia de la organización. ¿En qué sentido es importante esto? En que si se mide la productividad vamos a saber qué tan eficientes somos, qué nos falta, cómo podemos mejorar, cómo podemos acondicionar nuestros recursos para ser mucho mejores. La respuesta es que señala dónde se han de buscar las posibilidades de mejoramiento y que muestra también el resultado que están produciendo los esfuerzos en favor del mejoramiento. Entonces, es importante de que se haga para determinar estas posibilidades y cómo se van comportando y cuáles son los resultados en favor de este mejoramiento. Esto es lo que hace que se tenga que analizar la productividad. Otro factor importante es el establecimiento de las metas de la empresa. Si no existen metas de la empresa, el programa debe empezar por establecerlas. Porque no se puede actuar en una empresa si no tenemos metas, hay que tener unos objetivos. Por eso ustedes ven inclusive que todas las empresas deben tener una misión, una visión, unos objetivos, un tema de calidad, etcétera, ¿sí? Porque esto hace que la organización tenga un direccionamiento y con ello sepa para dónde coger, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Esto se puede lograr con suma eficacia por medio de una breve reunión de trabajo de 1 o 2 días en la que participen el consejo de directores o la dirección superior de la empresa. O sea, los dueños de la organización son los que establecen estas metas, son los que saben cuánto hay que vender, cuánto hay que producir, cómo se van a establecer los gastos, se van a definir las políticas o incrementos para los salarios, para todos los procesos que tenga que desarrollar la compañía. Y eso no lo pueden hacer los trabajadores, lo tienen que establecer la parte estratégica, es decir,
la parte de dirección de la compañía, los dueños de la compañía, ya que los recursos que se giren, las decisiones que se tomen, pues va a ser consecuencia de estas decisiones que se tomen en esta planeación. Por eso es importante que exista planeación estratégica dentro de las empresas y que se tenga una ruta a seguir en todos los procesos. El procedimiento empieza con una declaración de misión acordada, a partir de la cual se establecen las metas de largo plazo y los indicadores de rendimiento. El conjunto de medidas resultante proporciona las orientaciones de base para la dirección y determina las metas. Entonces, al hacer todas estas metas, se establecen tanto metas a corto plazo, metas a largo plazo, y con esto ya puedes estaré gestionando la productividad, ya que se deben establecer las metas a corto plazo para saber en el inmediato cómo se debe actuar en las de largo plazo, pues para saber cuál es el rumbo de la organización y hacia qué objetivo vamos, de pronto un objetivo más difícil de alcanzar o que utiliza más tiempo, más recursos, de pronto más esfuerzo en el nivel de ventas, en el tema de producción de la empresa. Entonces, es esencial que se esté preparado a la hora de actuar frente a la productividad. Este proceso se puede ir en 7 etapas principales, dentro de las cuales tenemos en la etapa 1, acuerdo sobre la declaración de la misión; etapa 2, elaboración de las metas de la empresa; etapa 3, definición de los indicadores del rendimiento; etapa 4, acuerdo con respecto a los niveles deseados de rendimiento; etapa 5, determinación de los niveles reales de rendimiento. Pues, ¿qué es estos indicadores de rendimiento? Son como, eh, es como una medición que se hace y poder saber, por ejemplo, en un año, cuánto una empresa ha rendido frente a lo que se tenía planeado. Entonces yo voy a decir, se tenía una meta de ventas de 100 millones de pesos o de 500 millones de pesos anuales que deberían ser nuestros ingresos. Vamos a poner un ejemplo de que se llegó a 450 millones. Faltaron 50 millones. Entonces, casi que estamos en un 95% de la meta digamos, de lo establecido. Eso nos va a permitir saber qué tan eficientes somos. El hecho de estar casi cerca a la meta, pues nos dio una productividad alta, en el sentido en que estuvimos a punto. Hay personas o hay empresas que a la hora de terminar esto, inclusive si usted supera las expectativas, es donde se empieza a hablar de incentivos, de comisiones, de bonificaciones, para que las personas puedan trabajar y puedan tener como también unos incentivos para lograr estas metas. Y digamos que también el tema de determinar los niveles reales de rendimiento es, aun cuando tenemos estas metas, ¿qué tanto estamos rindiendo? Tenemos indicadores de rendimiento en determinadas actividades, también a nivel empresarial, qué tan productivos somos. Y digamos que esto nos sirve mucho para determinar la productividad. Si yo sacara un índice de productividad, podría saber, frente a las metas que tiene la organización, qué tan productivo fue el área de compras, el área de producción, el área de ventas, el área contable, frente a las actividades acordadas. La etapa 6 nos da la cuantificación de la insuficiencia del rendimiento. Entonces, si no obtuve el rendimiento adecuado, por ejemplo, me faltaron 50 millones para cumplir la meta de ventas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se cumplió? ¿Cuáles fueron esas causas? ¿Qué pasó en las ventas? ¿O unas ventas de un mes fueron mayores a otras? ¿Por qué no se pudo lograr el objetivo? ¿Qué hizo falta? Entonces la idea es poder medir el rendimiento para saber dónde hacer las mejoras y la empresa pues pueda actuar, crear estrategias frente a estos niveles de rendimiento. Y en la etapa 7 tenemos el establecimiento de metas de rendimiento. Cuando yo les digo, vamos frente a un 100%, la idea es que al final del año estemos en un 90%, en un 95%, y esto lo podamos medir. ¿Sí? Porque no solamente se mide el total de la empresa, sino por áreas de la compañía también se puede medir el rendimiento y saber qué tan productiva es un área sobre la otra. Y con esto, pues entonces estaré dando por terminada esta semana. Es importante acá en este aspecto tener en cuenta que la productividad nos determina también el éxito empresarial. Entonces, chicos,
Esta es la presentación. Éxitos. Cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes. Gracias.